Ah, muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a todos los presentes, a la organización y a la invitación para una exploración, podemos decir, acerca de este tema que me propuso Jordi, basado en unos indicios que aparecían en la guía de arquitectura de Madrid y en algunos otros, en que sí que parecía que había una colaboración, una intervención por parte de Elías Rollén en Madrid de cierto peso. Bueno, el desarrollo de todo esto ha sido seguir investigando, tratar de unir esos cabos hasta donde ha podido ser posible, quizá con menos contundencia de la que se hubiera esperado, pero en todo caso ha sido un proceso que yo creo que es interesante, de esta un poco situación bipolar, ¿no?, entre Elías Rollén y el Marqués de Salamanca, tanto en Barcelona como en Madrid. Así que, bueno, pues será esa la exposición. Bueno, evidentemente parlo en castellà, lógicamente. Y bueno, pues vamos a ver un poco que ese inicio de la relación se establece en agosto del año 65, entre estas dos figuras, que, como podemos ver por los años, pues se llevan 10 años de diferencia, y el año 65, en que establecen la que se tiene por primer contacto, el Marqués de Salamanca tenía 54 años y Elías Rollén tenía 44 en ese momento, ¿no? Lo que sí sabemos, a través de varios estudios que bueno, han abordado, sobre todo uno muy importante, el estudio de Rafael Mas Hernández, que dedicó pues una tesis y en fin, un libro importante, y sobre todo que manejó unas fuentes poco habituales. No son las fuentes de archivo de la Villa, por ejemplo, de Madrid, que es un poco la más, sino también archivos el archivo histórico de protocolos, que viene a ser como el de notarías, ¿no? Lo cual le permitió pues acceder a todos esos documentos escriturales, y que aportan también información complementaria, sobre todo muy cuantitativa, de las cosas, ¿no? Que a veces pues no tenemos esa posibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la valía de todo el capital que más o menos se inventaría en 1866 del Marqués de Salamanca, pues la parte de terrenos, ¿no?, terrenos y construcciones, tanto en Madrid como en Barcelona, se ve que es una parte, desde luego, muy importante, ¿no? Y significativamente más importante, claro, la correspondiente al ensanche de Madrid, pero está en los dos ensanches, ¿no? Y bueno, en definitiva son, digamos, cantidades comparables, podemos decir, ¿no? Bien, sobre la parte en Barcelona me voy a centrar primeramente. Pues bueno, ya se ha hablado aquí de esa propiedad que tenía el Marqués de Salamanca, que parece ser que se circunscribía bastante a extrarradio, entonces, en el límite del término municipal de Barcelona, al borde con el término de Gracia, y ocupando los terrenos de los que era propiedad de este parque de atracciones de los Campos Elíseos, ¿no? Como, en fin, un adelantado un poco en este tipo de entretenimientos públicos, ¿no? Y que vemos, pues, en este plano anterior al ensanche, pero en el que ya está trazado la alineación del Passeig de Gràcia. Y bueno, pues esa es la zona que va a desarrollar el Marqués de Salamanca. Ese parque de atracciones ya contaba con una curiosa montaña rusa, de la que hay ilustraciones que vemos aquí. Y cuando empieza el encargo urbanizador, aquí hay que decir que, bueno, gran parte de los materiales, fuente de archivo de la parte de Barcelona, proviene del archivo familiar, tanto el depositado aquí en la sede de este colegio, como los que se conservan familiarmente y que, bueno, pues gentilmente han sido, digamos, puestos un poco a disposición de la investigación, ¿no? Lo que se aprecia, pues, es que
Hay un primer intento de urbanizar, pero solo una parte, este borde, digamos, lindando con el paseo de Gracia, que vemos en un plano genérico del ensanche, pero que en el plano real, que sí tiene la firma de Roger, pues vemos que se preserva parte de los Campos Elíseos, y la idea es la urbanización, digamos, de esos frentes, esas partes de manzana en primera instancia. Bien. Una fuente importante que vamos a tener, pues son las anotaciones que hacía y que afortunadamente se recogen de los diarios de Elías Rollén, en donde la parte un poco que tiene que ver con esta relación con el Marqués de Salamanca, pues está aquí un poco sintetizada en las notas principales, ¿no? Desde el primer momento en que empieza a trabajar, reuniones que tiene con el propio Marqués y, curiosamente, con Lecumberri. Y Lecumberri es el arquitecto, digamos, mano derecha o el arquitecto fundamental del Marqués de Salamanca, pero en Madrid. Y esta anotación pues, nos da un poquito una cierta perplejidad, ¿no?, de por qué Lecumberri está en este momento en Barcelona, a donde hace referencia este apunte. Bueno, viajes del Marqués de Salamanca, reuniones que surgen, un poco ideas del trabajo que está teniendo en cuanto a continuidad, número de horas, incluso emolumentos, etcétera. Los viajes en carruaje se supone que es precisamente para visitar esa zona que se está urbanizando, ¿no? Y bueno, pues prácticamente en 1866 podemos decir que termina la referencia con la satisfacción y el saldado de las obras, que se supone que termina esta fase del Marqués de Salamanca con Rollén en Barcelona. Cuando nos acercamos, gracias a la aparición de algún plano realmente interesante como el que vemos aquí, nos damos cuenta de que hay una propuesta. No, eso no significa que vaya a ser el desarrollo real, pero una propuesta de urbanización ya completa de esa zona de Campos Elíseos, en donde, bueno, el tipo de promoción o de vivienda pues no queda claro, quizá un poco más cerrada o colectiva en el frente Paseo de Gracia, y algo como de chalés o de hotelitos en la otra parte, digamos, a la espalda de ello. Pero realmente lo que sí tenemos constancia que realmente se construye y que se lleva a cabo no es en esta zona, sino un poco más arriba, en otra propiedad más secundaria, que, bueno, pues va a tener casi el borde con la diagonal que en ese momento pues todavía está marcada en el plano, y quizá se están empezando a hacer desmontes y en construcción, pues son las dos zonas marcadas en donde vemos que hace un proyecto, digamos, de un pequeño conjunto de chalets, 7 en la parte del círculo más grande, y al otro lado de Paseo de Gracia habría otros 2 separados que al menos en teoría están planteados, ¿no? De estos chalés sí tenemos planos interesantes, como es sobre todo en la parte de los 7, o sea, a derecha o a este de Paseo de Gracia, 7 parcelas en que se dividen con la indicación de las casas, de los hoteles, con las medidas, las triangulaciones para el correspondiente replanteo, incluso un plano ya más detallado, en donde aparecen los cortes a primera planta y la jardinería de cada uno de ellos. Es curioso que la numeración que van a tener corresponde del 1 al 9, pero faltando el 6 y el 7, porque eran los 2 que supuestamente se iban a hacer en la otra parte, pero que no se construyen. Y suele referirse que, bueno, prácticamente eran iguales, pero cuando se miran con un poquito de detalle no son iguales. Entonces, el 3 y el 9 son iguales, el 2 y el 8 también son iguales, una tipo B, podríamos decir, y luego los otros, el C, el 1, el 4 y el 5, son con ligeras diferencias, pero diferentes, ¿no? Aunque con la misma superficie, parece.
Bueno, de esto por distintos medios, incluso en la red, pues hay información que ha surgido o está publicada de más o menos la imagen de los que tendrían estos chalés, ¿no? Aunque hay siempre un tema que va a estar como muy cambiante, que es el número de ventanas. El número de ventanas, uno encuentra en los planos 5, luego la realidad son 3. Bueno, eso es bastante enigmático y, bueno, pues crea incertidumbres interesantes, ¿no? Vemos aquí 3 ventanas cuando las fachadas están siendo de 4, a no ser que sean las laterales, que sí que podrían ser un poco más grandes. Son todos iguales, excepto este primero, que tiene este mirador y... Bueno, ahora veo que olvidé incorporar el plano precisamente de la reja de entrada, que sí que salió, pero bueno, se ha quedado un poquito por colocar, ¿no? Bueno, estas fotos son incluso conocidas porque se han publicado de una u otra manera, y el proceso de estos chalés, que son en conjunto los únicos que sabemos que se construyen, los 7 que estamos mencionando, poco a poco pues van siendo absorbidos por la trama, con edificios más grandes, como la Casa Rupert Garriga, que se instala en la esquina, supone la demolición del número 9, pero queda el 5, que en realidad va a ser como engullido. No, creo que no va a ser destruido, sino construido encima, ¿no? Abrazado, y queda dentro. Pero progresivamente el resto pues irán desapareciendo, de tal manera que el único vestigio pues es el número 4, que vemos aquí entre las medianeras y muy presionado por el resto, ¿no? Y que, bueno, pues tenemos algunas fotografías, tanto de la fachada a la calle como del patio, incluso algún dibujo que, aunque no tiene la referencia, pero creo que se refiere precisamente a esa fachada de la parte de patio, ¿no? Y un uso que al menos en determinado momento tuvo, no sé, actual, como un colegio, utilizado como edificio educativo. Y esto nos da paso pues al otro pie. Vamos a Madrid a ver en qué se desempeña el Marqués de Salamanca. Bueno, fundamentalmente se desempeñó en comprar una enorme cantidad de terrenos. Este esquema, que procede también de este trabajo muy importante, quiero repetirlo, del geógrafo Rafael Mas Hernández, desgraciadamente desaparecido hace algunos años, pues está marcando el límite del ensanche, en donde pues se puede apreciar en la línea que lo rodea, perimetral, que aunque está marcada como una valla, en realidad la idea del ensanche madrileño era delimitarlo con un foso. O sea, marcar un foso lejanísimo del centro de la ciudad, me imagino que una percepción un tanto curiosa de encontrar campo, un foso y luego más campo, ¿no? Durante mucho tiempo. Bueno, pues con esa perspectiva, teniendo en cuenta que el paseo marcado es el Paseo de la Castellana, ¿no? el eje de norte-sur de la ciudad de Madrid, abajo el Retiro, pues todo lo que está marcado en forma punteada son las compras que hace el Marqués de Salamanca para toda esa región. Es decir, estamos pensando que en esa área el ensanche de Castro es mucho más grande, tiene también parte norte, Chamberí, tiene parte sur, pero al menos en toda esa zona este, pues está suponiendo, desde luego, más de una tercera parte de los terrenos. Circunstancia que probablemente es causa de los fracasos económicos del propio Marqués, porque parece ser que no los compra baratos. Era, en fin, una persona hábil para los negocios, pero sus vendedores también lo eran. Y bueno, pues ahí va a construir solo una muy pequeña parte. Parece que esto, no sé si serían 350 hectáreas, pero va a construir mucho menos, ¿no? Pero nos encontramos un cierto paralelismo curioso con el caso de Barcelona, porque en esta área también existían unos campos elíseos. O sea, ese protoparque de atracciones, pues también lo encontramos en este área, ahí señalado,
Campos Elíseos, que vendrían a ser pues cruce de la calle Goya, la calle, no sé si Velázquez, un poco ya hacia Príncipe de Vergara. Están marcados en el plano de Castro, estos Campos Elíseos, y se supone que su propietario era este, bueno, promotor, por el apellido, supongo que catalán, y entre estos años pues van a estar en funcionamiento. Hay algunos datos, algunas imágenes, en algunos otros planos de la época se detalla algo más y, bueno, incluso algunas imágenes en este plano detallado se ve que contenía una plaza de toros, una pequeña plaza de toros, contenía una ría, con barquitos que hacían sus excursiones, contenía un gran espacio de celebraciones y fiestas, el pabellón que se ve negro en la parte sur, y contenía también una montaña rusa, igual que el anterior, ¿no? La montaña rusa que rodeaba la plaza de toros. En fin, la modernidad, la tradición. Y es curioso porque esto no fue solo una cosa prerrogativa de Madrid y Barcelona. Hay otras ciudades que también tuvieron sus campos elíseos, los tuvo Zaragoza. No sé hasta qué punto, con qué desarrollo, pero, en fin, fue una modalidad de, digamos, atracción de periferia muy de aquella época. La actuación del Marqués de Salamanca se puede resumir prácticamente en este esquema, valiosísimo, me parece, también de la tesis de Rafael Mas, en donde están señaladas, en comparación con el plano de Castro, las viviendas que él desarrolla, ¿no? Las que están representadas como un cuadrito en blanco corresponden al primer periodo, es decir, el periodo hasta 1869. Y luego hay como otro periodo, hay como dos campañas de promoción y de realización inmobiliaria por parte del marqués, y la siguiente es 1870-1875, que corresponde a las que están como más rayadas, ¿no? La diferencia un poco en cuanto a morfología urbana sería que en la primera campaña hay un ajuste más directo a las directrices del plan. Es una promoción y un diseño más generoso, con unas miras más altas. De hecho, de esa primera etapa llega a realizar 2 manzanas completas, que son las que más valoramos en Madrid, porque contienen un patio comunal, se realizan completas, aunque han sido algo alteradas, y es el vestigio de cómo hubiera podido ser un plan, pues, en fin, generoso y de altas miras, ¿no? En manzanas siguientes, por ejemplo, 211, 212, 213, solo puede realizar una parte, ya se desentiende un poco del resto, se completará ya con otros promotores. Y vemos que en la segunda etapa las promociones son con menos fondo, mucho menos ambiciosas, de otro tipo, pensadas exclusivamente para, casi podríamos decir, saldar las deudas. Es decir, construir para inmediatamente dárselo a los bancos que prácticamente le tienen totalmente aprisionado, y entonces ya es una dinámica completamente distinta. Pero aquí se va a incluir también unas promociones interesantes de hoteles en la parte de arriba, en lo que teóricamente iba a ser un pequeño parque, se ve un poquito en el plano de Castro, pero que el Marqués de Santillana convence para realizar este conjunto en la calle denominada Calle de la S, en la zona de la Fuente de Castellana, en la parte de arriba, y otros en la parte sur, en la calle Villanueva, esos 3 Hs que vienen. Y aquí no está muy claro, porque quizá es la parte más difícil de determinar. En la parte sur, cerca de la Puerta de Alcalá, que bueno, luego la veremos, pero está prácticamente ahí, en las cercanías del P y de los 4 hoteles, que no serán 4, sino que serán algunos más, ¿no? Por parte de
el citado trabajo de Rafael Mas, pues encontramos, la verdad es que una relación muy interesante de cómo va evolucionando todo esto por ese acceso a fuentes muy minuciosas y muy cuantitativas, ¿no? Esa compra de 100 hectáreas en un principio, pretensión de levantar 350 edificios, pero la realidad va siendo mucho menos, se puede ir, no voy a detallar un poco, pero bueno, vamos siguiendo el proceso, que en total no llegaría a 6 hectáreas, realmente lo que llega a construir. Bueno, quizá desde un punto de vista un poco publicitario, Salamanca, sí es verdad que en el momento de más auge, pues está creando una promoción, el conjunto de obras más importante de Madrid, probablemente, no sé, bueno, si en Barcelona podría haber, supongo que sí, pero en todo caso se jacta de tener trabajando a 5.000 obreros, ¿no? En ese momento, esta ilustración de la publicación La Ilustración Española y Americana refleja un poco ese frenesí de las casas en construcción, aunque el paso, digamos, o el fracaso, la crisis que le obliga a tener que vender prácticamente todo esto en 1869, tiene que vender todo lo que ha hecho para pagar sus deudas, ¿no? Está en relación a una crisis hipotecaria, crisis de venta. Se habla mucho de crisis, pero en realidad yo creo que lo que habría que poner en relieve, que no se habla demasiado, es que España está prácticamente en un proceso revolucionario, podemos decir, ¿no? Es la revolución del 68, donde cae la monarquía, ¿no?, de Isabel II, y bueno, en esas circunstancias pues creo que no serían las mejores o las de confianza de inversores y demás, ¿no? Así que esta etapa termina con esa venta que queda clara, ¿no? Y posteriormente, pues entra un poco estabilizado y con la confianza de esa nueva estabilidad inicia las nuevas promociones, que hemos visto más o menos correspondientes a las del plano al que me refería. Cambian ordenanzas, todo se desvirtúa. Realmente, desde un punto de vista de morfología urbana, pues, en fin, el proceso entra en una cierta decadencia, podemos decir, ¿no? Y luego, en cuanto a los hoteles que va construyendo, pues la referencia que nos da es que los de abajo, los de esa zona de la calle Recoletos, que ahora veremos, pues se planifican en esta etapa, en teoría, ¿no? Viviendas iniciadas con las ventas iniciadas en 1875, pero también acaba teniendo que liquidar todas estas propiedades en 1875, perdiendo gran parte de su capital en esa operación, ¿no? ¿Dónde entra Rollén aquí? ¿Qué podemos saber? Pues podríamos partir de publicaciones, y la primera, 1880, una publicación de muy corta duración, Madrid Moderno, con una referencia muy indirecta de una biografía, casi un obituario, de este constructor o maestro de obras, Mariano Monasterio y Arenal, que había trabajado con Lecumberri, el arquitecto con el que realiza prácticamente todos los diseños, y que, bueno, pues en ese obituario se dice: cesando en la dirección del barrio de Salamanca el señor Lecumberri, el momento en que el arquitecto principal cesa y parece que entra Rollén un poco sustituyéndole, sobre todo en el tema de gestión y organización de las obras, dice: le sustituye el arquitecto señor Rochén, así pone, señor Rochén. Y por lo tanto dejó de trabajar Monasterio en esas obras. ¿Quién entra después? Nueva incógnita. Clementina Díez de Valdeón, autora de un libro de referencia sobre el Madrid, clases sociales de esta época, lo recoge. Se va como copiando y no aparece más. Es interesante un informe que se realiza en el Colegio de Arquitectos sobre estas primeras estas primeras manzanas del barrio de Salamanca.
es quizá la información directa con material de archivo más importante, aunque luego un poquito decepcionante porque no estaba tan claro lo que había. Y ahí sí que, haciendo referencia al proyecto de Cristóbal Lecumberri, dice: pronto vio la manera de cambiar de director de obras. En los planos de 1868 ya aparecen firmados por el catalán Elias Rogent. En fin, esto nos abre los ojos, parece que va a ser la ocasión. Bueno, ha sido absolutamente imposible de retroceder y de encontrar de dónde viene esta referencia, y se han mirado todos los archivos, todos los expedientes que han sido citados, y seguimos ahí con ese enigma. ¿Quién lo pudo hacer? Ya no está, y es uno de los hilos abiertos, ¿no?, que tenemos. Pero, por ejemplo, la Gran Enciclopedia Catalana pues nos da otra referencia que es interesante. Dice: per al mateix client, més de 60 habitatges a Madrid, a l'anomenat barri de Salamanca, bastit amb mà d'obra catalana. Interesante, ¿no? ¿Llevó Rogent mano de obra? No sabemos. Para esa continuación, después de haber despedido al equipo anterior, pues no lo sabemos. Pero en la guía sí va refiriendo, y este es quizá el primer punto que tuvimos un poco de contacto, lo que la guía nos dice, que para las primeras viviendas del ensanche de Salamanca, pues interviene en primer lugar en 1863 José María Gómez, después Cristóbal Lecumberri en el periodo más dilatado, hasta el 68, Elías Rogent en las obras en 1868, y luego maestro de obras Luis Ruiz Álvarez en la segunda etapa. Así que estos serían un poco los personajes que intervienen aquí, ¿no? Bueno, proyecto de estos edificios los realizó destinados a clase media, los realizó Lecumberri en una propuesta de José María Gómez. Bueno, esto también es interesante, ¿no? Lecumberri ha sido considerado pues como el arquitecto fundamental, y es verdad que encontramos la mayoría de las firmas de planos de él, pero José María Gómez es alguien que yo creo que merece un poco rescatarse, porque firma los proyectos tipo que va a desarrollar Lecumberri. Entonces, digamos que la idea inicial interesante, que podemos asomarnos un poco, de una racionalidad y de algunas aportaciones, están un poco ya en este casas tipo de José María Gómez, ¿no? Y bueno, pues después viene firmando entonces los planos el arquitecto catalán Elias Rogent. Otra vez volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Bien, ya repetido, el declive, 1869, venta de todos los primeros. Primeros planos firmados por José María Gómez. Esto se refiere a las primeras manzanas que teóricamente se construirán. No se construyen ni tantas, solo se van a construir las dos primeras, y los frentes a la calle Serrano, que también va cambiando de nombre, en la parte central, ¿no? Aquí está todavía el espíritu inicial del Plan Castro. Los esquemas de la memoria del Plan Castro reflejados aquí, que en ese sentido yo creo que sí tienen un poquito también la grandeza de miras equivalente a las del Plan Cerdà, ¿no? Al menos en un principio. Hay unas ideas de organización pues muy amplias, generosas, y las dos primeras manzanas en parte lo van a tener, ¿no? Este es el proyecto de casa tipo de José María Gómez, en donde estamos viendo cómo ya habilita uno de los temas interesantes, el paso a esa manzana, que va a ser una manzana colectiva, una manzana, digamos, de acceso público. Y ya lo tienen, y hay una racionalidad de ubicación de las escaleras, una distribución, digamos, en fin, bastante sensata y racional, ¿no? Aquí vamos viendo pues los desarrollos ya de Lecumberri de las dos manzanas que construye. En principio, como intención, la tiene que hacer por fases. Estas dos manzanas son las mismas, pero esto es lo primero que construye, y ya más tardíamente lo continúa. Manzanas 210, 11, 12. La manzana 212 es en estos momentos la que conserva el único frente continuo, antiguo, sin intervenciones.
por eso parece que había interés. Los planos de Lecumberri, en fin, no dispongo de tiempo para comentarlos, pero sí tienen interés, unas disposiciones simétricas, escaleras principales y y los pasos que vemos aquí a manzana, que incluso llegan a ser dobles, uno por la vivienda a través del patio. Ayer se hablaba mucho de los patios, aquí hay un patio generoso, no habitual para Madrid en absoluto, y un paso mucho más directo de carruajes que se establece y que se refleja, por ejemplo, en los alzados de las manzanas completas, las dos de arriba, en donde pues hay como esta cesura o esta singularidad en el alzado, en esta parte que se marca en esa franja que corresponde a los pasos al interior. Pero bueno, entiendo que quizá nos desviamos un poco de este intento de ir a encontrar Elías Rollén en Madrid, y esos datos nos los da los diarios. Nuevamente, en los diarios sí encontramos que el contrato se establece a finales de 1867, diciembre. Podríamos decir prácticamente, pues, comienzo de 1868, en donde se establece el acuerdo y digamos, el viaje a Madrid para hacerse cargo de esas obras. Visita a Lecumberri y, bueno, pues va teniendo esta serie de puntos, de referencias, etcétera, propuestas, acuerdo de honorarios, todo eso muy rápidamente en 1868, a comienzos de 1868. Nuevamente empieza a hablar de los viajes, de las entrevistas, de los contactos y esa referencia de que se encuentra como desordenado el plan de obra de Lecumberri en Madrid, ¿no? Y digamos que la aventura se cierra en 1870, cobro lo que me debe y quedamos liquidados. O sea que año y no llega a un año y medio esa relación, con viajes muy continuados de Rollén a Madrid, ¿no? También otra fuente son algunas cartas entre Rollén y Lecumberri. Parece ser que dentro de todo las relaciones pues debieron de ser amistosas o al menos cordialmente profesionales. Se habla de la mala época que se está pasando. Bueno, pues también la declaración de Rollén de que ejerce la actividad profesional en Madrid, que para firmar, supongo que las partidas de obra, etcétera, pues era necesario, pero como hemos visto antes, en el comienzo, vamos, en los primeros meses del 70 termina esa relación, no, del 69 mejor dicho. Bueno, Rollén ha declarado unos problemas de salud, que son un poco los que tienen que ver con esta carta, una operación que ha tenido, que se comenta, pero en la biografía, acudiendo a la biografía de Lecumberri, también es un dato de interés que la situación personal pues no debe ser nada buena. En 1868, después de esa operación, se casa, pero a poco fallece su mujer y su hijo primogénito. O sea que no, en fin, no eran los mejores tiempos para esta, lo cual se puede sumar seguramente a otras condiciones. Bueno, dejando aparte este tema del que podemos llegar hasta aquí, estaría el tema de los hoteles. Entonces, ahora está puesto en horizontal, pero hay una promoción, dos primeras promociones de hoteles, los de la calle de la S y los de la calle Villanueva, que parece que corresponden al primer periodo. Y falta aquí otros que realizará en torno a la calle Recoletos. Aquí tenemos los de la calle Villanueva, en donde también está establecido unas categorías que están marcadas sobre el propio plano, firmado por Lecumberri. Categoría primera, hay cuatro hoteles, de segunda categoría 4 hoteles, el tamaño los determina, y tercera categoría 4 hoteles, ¿no? En la otra zona, la zona más sur, pues tenemos los 3 hoteles de la calle Villanueva marcados en el círculo de arriba y luego un conjunto
que hace en relación al replanteo circular de la Plaza de la Independencia, donde está la Puerta de Alcalá, ¿no? Que va todo conjunto y que tiene que ver con propiedades que tenía el Marqués de Salamanca a la espalda de su palacio, que está aquí, y que, bueno, pues en estas propiedades y en esta nueva calle Recoletos, pues a un lado y al otro también plantea algunos chalés que, según información de más, se harían en la segunda etapa. Aquí ya nos aparece alguna luz pequeña, una luz en que hay un plano firmado por Elías Rollén sobre ese replanteo, pero que tiene que ver con la cesión que tendría que hacer el Marqués de Salamanca para que se regularice la plaza de la Puerta de Alcalá, que va a ser redonda, como es ahora, circular, y que, bueno, aquí, de una manera un poco exagerada, la cesión es toda esta banda, aunque hay marcada una línea que luego veremos que corresponde más con la realidad, ¿no? Esa cesión no va a ser tan grande. Y está marcada la calle Recoletos, donde a un lado y al otro surgirán esos palacetes, y también en la parte central. Este plano, que corresponde a un funcionario del ayuntamiento, Alejo Gómez, pues hace ya el replanteo real, donde se van a colocar esos hoteles que vemos aquí y que están marcados, 2 a un lado, 3 al otro, y 2 directamente más grandes hacia la Puerta de Alcalá. La realidad de esto es que sí se construyeron todos, porque el plano de Ibáñez de Ibero posterior lo refleja, es un plano muy fiel, ya en el año 73, y refleja cómo construidos los 12 de la calle de la S y los de la calle Recoletos, y estos otros que decíamos, y los de la calle Villanueva, ¿no? Así que parece que están construidos, aunque siempre puede variar un poco la dimensión. No me voy a extender un poco en qué fue pasando, un proceso parecido al de Barcelona, en que se van como absorbiendo. ¿Y cómo eran estos hoteles? ¿Qué información tenemos? Bueno, pues en Madrid moderno aparecen unas láminas que se atribuyen sin más datos o sin más pruebas, entre otras por Clementina Díez de Valdeón, se atribuyen a los construidos en Recoletos y en la calle de la S. Y serían estas láminas que, bueno, pues se publican sueltas además y números separados, pero que aquí reunidas pues nos dan una idea de cómo podían ser estos hoteles, con cierto parecidos a los de Barcelona, quizá. Pero aparece una segunda luz en que en el archivo familiar hay una carpeta en donde aparecen construcciones del Marqués de Salamanca, hoteles de segunda categoría, es lo que pone la carpeta, pero luego parece ser que en el interior hay también plantas que ya se refieren a los de primera categoría. Y estas son las plantas de un hotel, un chalet más generoso, palacete, con una amplia escalera que forma un vestíbulo en el centro, incluso una escalera secundaria, con una sección vertical de cierta potencia. En fin, se relatan con la decoración de los interiores, la firma de Rollén, aunque no son planos, son litografías. Son litografías sí firmadas después, o sea que no sabemos en realidad cuándo los hace, con qué propósito, quizá para dar a conocer que él había hecho proyectos de esa zona, independientemente de que se hayan construido. Y todo esto pues está así como muy todavía incierto, pero me llevó a una idea final, que fue comparar un poco superficies de todos estos hoteles que estaban sueltos, a ver que podría haber un poco de coincidencia con los representados, de los que tenemos planta, y los que están representados en los planos, que como son planos bastante detallados y tienen escala, se puede hacer. Entonces, para la calle de la S, pues las superficies, según las categorías, oscilan entre 280 y 144. El hotel modelo tiene 184, es decir, tampoco está coincidiendo con ninguno de ellos. Divergencia. Los hoteles de la Puerta de Alcalá, es decir, todos estos, entre grandes y pequeños, los pequeños tendrían 184, ahí sí podría haber una
una coincidencia, pero las fuentes nos dicen, fuentes que no se han podido documentar, que los hoteles de la calle S y los hoteles de Recoletos se hacen antes y estos de la calle de Alcalá no, o sea que no podrían corresponder al hotel modelo, en teoría, que es de la primera etapa. Y el hotel de Rollén es interesante porque pues es 288. 288 vendría a corresponder como los de primera categoría de la calle S. Pero quizá la coincidencia más llamativa es que en los de la calle Villanueva, que bueno, no está aquí, pero es los otros que acompañaban esta zona, estarían como un poco al noreste del plano central, tienen 300 metros. Así que hay una curiosa coincidencia entre este hotel que representa en estas litografías y el de la calle Villanueva, teniendo en cuenta que estas son todas medidas muy aproximadas, no son estimaciones, no es posible mayor precisión. Pero hay otro dato que en la propia guía, cuando se refiere al palacete como cuestión particular, dice el único palacete que queda de los tres de la calle Villanueva, en número 18, es de primer orden. Lo cual no correspondería mucho con lo que está representado en los planos, porque es como más chiquitito, el de primer orden es como más grande. Y dice, tiene gran vestíbulo de doble altura con galería perimetral en piso superior, la cual se alcanzaba con escalera principal de 2 tramos. En este nivel se disponían adosados unos a otros, cuartos privados de los señores, dormitorios, tocador, etcétera. En el inferior, salón, despacho, billar, segundo para los criados, etcétera. Proyecto de Lecumberri a partir de 1870, ejecución de promociones por Luis Ruiz Álvarez, que viene después. Todo esto sin más pruebas. Pero lo que sí vemos es esa extraña, curiosa coincidencia. El Palacio de Rollén con el interior. Yo no lo he visitado, pero para hacer esto creo que sí que lo han visitado, porque para describir que en el interior tiene justo lo que está correspondiendo, y eso nos llevaría a una conjetura. ¿Será real que los dos únicos palacetes que quedan, el de Barcelona y el de Madrid, sean los dos proyectos de Rollén? Y este que vemos aquí, el de Barcelona, pues muestren, digamos, la supervivencia de toda esta operación. Y aquí los tendríamos como conjetura, no sabemos si es verdad, pero tendremos que investigar un poco más. Muchas gracias.